inmobiliario me entregó las llaves de la casa junto al lago. $850,000. Una fortuna que había ahorrado durante décadas, trabajando como secretaria ejecutiva, negándome pequeños lujos, soñando con este momento. La propiedad se extendía frente al agua cristalina, con ventanas enormes que capturaban cada rayo de sol matutino. Era mi refugio, mi recompensa después de 69 años de vida. «Es perfecta, señora Gálvez», murmuró el vendedor mientras firmaba los últimos papeles. Yo asentí, pero por dentro gritaba de felicidad. Por primera vez en años, algo era completamente mío. Esa misma tarde, mientras ordenaba mis cosas en el apartamento de la ciudad, mi teléfono sonó con insistencia. El nombre de Rafaela apareció en la pantalla. Mi hija. Respiré hondo antes de contestar. «Mamá, Ignacio se enteró de tu compra», dijo sin saludar siquiera. Su voz sonaba tensa, como si estuviera masticando algo amargo. «Dice que compraste la casa sin consultarnos». «No necesito consultar nada, Rafaela. Es mi dinero». Un silencio pesado se instaló entre nosotras. Escuché murmullos de fondo, la voz de Ignacio dictándole qué decir. Llevaban 5 años casados y desde el primer día él había convertido a mi dulce hija en su portavoz para todas las exigencias familiares. «Mamá, nosotros también queremos disfrutar de la casa. Ignacio dice que deberíamos haber tomado la decisión juntos, como familia». Como familia. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Cuándo habíamos sido una familia real? ¿Cuándo se habían preocupado por mí más allá de lo que podía darles? La casa es para mi retiro, Rafaela. Un lugar donde pueda tener paz. Pero mamá, ¿no piensas en nosotros? Ignacio trabaja tanto, necesita un lugar donde relajarse. Y piensa en los nietos que podrías tener algún día. No quieres que tengan recuerdos lindos contigo. Chantaje emocional. Lo reconocía porque lo había vivido cientos de veces. Cada vez que intentaba tomar una decisión por mí misma, aparecían los nietos hipotéticos, mi supuesta soledad futura, mi obligación de ser la abuela perfecta que les facilite la vida. Hablaremos después, Rafaela. Colgué antes de que pudiera seguir insistiendo. Me senté en mi viejo sillón, observando las cajas que contenían mi nueva vida. Durante años había sido la madre que solucionaba todo, la que prestaba dinero sin preguntar cuándo lo devolverían, la que cuidaba nietos ajenos mientras ellos salían de vacaciones, la que cocinaba para las reuniones familiares y después lavaba todos los platos sola. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido, pero reconocí la voz inmediatamente. «Ivete, soy Ignacio». Su tono era autoritario, como si fuera mi jefe y no mi yerno. «Rafaela me contó de tu nueva adquisición. Muy buena elección. Ahora, necesito que escuches bien porque solo lo diré una vez». Mi estómago se contrajo. Ignacio siempre hablaba así, como si el mundo entero debiera obedecerle. «Vamos para allá este fin de semana. Somos 18 personas, mi familia, algunos primos, amigos cercanos. Necesitas preparar toallas para todos, almohadas, mantas limpias y comida suficiente. Serán solo 20 días, nada exagerado. Llegamos en 30 minutos, así que deja todo listo». Me quedé muda. No era una pregunta, no era una solicitud. Era una orden directa, como si yo fuera su empleada personal. «Ignacio, la casa apenas la compré ayer. No tengo nada preparado para recibir huéspedes. Y vete, no seas difícil. Es tu familia. Además, tú compraste esa casa con la idea de que todos la disfrutáramos, ¿verdad? No seas egoísta». Egoísta. La palabra rebotó en mi cabeza como una pelota de ping-pong. Toda mi vida había dado, sacrificado, cedido. Y ahora que por primera vez compraba algo para mí, era egoísta. «Ignacio, necesito tiempo para organizar». No hay tiempo para organizar nada. Ya salimos de la ciudad. Maneja hasta allá ahora mismo y ponte a preparar todo. Ah, y compra alcohol también. Cerveza, vino, whisky. Algo decente, no esas marcas baratas que siempre compras. La línea se cortó. Me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo como una extraña calma se apoderaba de mí. No era rabia lo que sentía. Era algo mucho más profundo y silencioso.
Una claridad que no había experimentado en años. Ignacio pensaba que podía llegar a mi casa con 18 personas, sin invitación, exigiendo que yo trabajara como su sirvienta personal. Pensaba que podía hablarme como si fuera su subordinada. Pensaba que podía disponer de mi dinero, mi tiempo y mi espacio porque era familia. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía ante mí, llena de luces que comenzaban a encenderse con el atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No una sonrisa triste o resignada. Una sonrisa que venía desde algún lugar muy hondo, un lugar que había mantenido dormido durante demasiado tiempo. Ignacio había cometido un error fundamental. Había subestimado a la mujer que durante 69 años había aprendido a ser fuerte, incluso cuando nadie lo notaba. Tomé mis llaves y conduje hacia la casa del lago con una extraña serenidad. El viaje de 2 horas me dio tiempo para pensar, para recordar todos los momentos en que había permitido que Ignacio me hablara como si fuera invisible. Todas las veces que había preparado cenas familiares y él ni siquiera había dicho gracias. Todas las ocasiones en que había usado mi tarjeta de crédito para sus gastos personales, prometiendo devolver el dinero que nunca llegaba. Recordé el día que compró su camioneta nueva. Vino a mi casa con Rafaela, me mostraron fotos del vehículo y me explicaron que necesitaban un préstamo de $15,000. Cuando pregunté cuándo lo pagarían, Ignacio se rió y dijo: "Y vete, no seas así. Somos familia. El dinero se mueve dentro de la familia". Nunca vi un centavo de vuelta. Llegué a la propiedad justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. La casa se veía imponente, con sus grandes ventanales reflejando los últimos rayos dorados del día. Era exactamente lo que había soñado, mi santuario personal. Abrí la puerta principal y respiré el aroma a madera nueva y barniz fresco. Los muebles que había encargado estaban perfectamente ubicados. El sofá color crema frente a la chimenea, la mesa de comedor de roble para 6 personas, los cuadros de paisajes que había elegido personalmente. Todo era mío, cada detalle había sido mi decisión. Caminé hasta la cocina y abrí el refrigerador. Vacío, por supuesto. Los armarios también estaban vacíos. No había toallas, no había almohadas extra, no había mantas. No había comida para 18 personas hambrientas que llegarían esperando un servicio completo de hotel. Me serví un vaso de agua del grifo y me senté en el sofá. La vista del lago era hipnotizante. El agua se movía suavemente, creando pequeñas ondas que capturaban los reflejos de la luna temprana. Por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. Mi teléfono vibró. Mensaje de Rafaela: "Mamá, ya salimos. Ignacio dice que compres comida china para todos. Que sea suficiente porque vienen sus primos de México también". Leí el mensaje 2 veces. Comida china para 18 personas. Ni siquiera habían preguntado si me parecía bien, si tenía dinero suficiente, si me sentía cómoda organizando una cena improvisada para extraños. Otro mensaje: Ignacio dice que prepares las habitaciones. Sus amigos van a quedarse toda la semana, así que necesitan espacios cómodos. Toda la semana. Los 20 días se habían convertido en toda la semana, y probablemente se extendería más. Conocía el patrón. Ignacio siempre empezaba pidiendo poco y después expandía sus exigencias hasta que yo terminaba agotada y ellos se marchaban dejándome con las cuentas y el desorden. Marqué el número de Rafaela. Contestó al segundo timbre. "Mamá, ya compraste la comida". "Rafaela, necesito hablar contigo seriamente". "Ay, mamá, no empieces con dramas. Ignacio está manejando y se pone nervioso si me ve hablando de problemas". "No es un drama. Es una conversación necesaria". Escuché murmullos de fondo. Ignacio le estaba diciendo qué responder, como siempre. "Mamá, Ignacio dice que no tenemos tiempo para conversaciones largas. Que mejor uses ese tiempo en preparar todo. Ya llegamos en 1 hora". "Rafaela, soy tu madre. No una empleada que recibe órdenes de tu esposo". Silencio. Un silencio largo y pesado. "Mamá, no entiendo por qué está siendo tan difícil. Es solo ayudar a la familia". Esa frase me atravesó como una flecha. Ayudar a la familia. ¿Cuándo había sido la última vez que ellos me habían ayudado a mí? ¿Cuándo habían venido a visitarme sin necesitar algo?
Cuando habían preguntado cómo me sentía, qué necesitaba, si estaba bien. Rafaela, ¿recuerdas cuando tuviste gripe el año pasado? ¿Qué tiene que ver eso ahora? Fui a tu casa todos los días durante una semana. Te llevé comida, medicinas, limpié tu cocina. Cuidé de ti. Sí, pero... ¿Recuerdas cuando Ignacio perdió su trabajo y necesitaron dinero para pagar el alquiler? Mamá, eso fue diferente. Les presté $3,000 sin preguntar cuándo me los devolverían, porque era una emergencia familiar. Rafaela suspiró, exasperada. Mamá, ¿a dónde quieres llegar? Quiero llegar a que yo también soy familia. Y cuando compro una casa con mis ahorros de toda la vida, merezco que me pregunten si quiero recibir visitas. No que me ordenen preparar todo para 18 desconocidos. Pero son amigos de Ignacio. Son familia política. Son extraños para mí, Rafaela. Y esta es mi casa. Otro silencio. Esta vez escuché claramente la voz de Ignacio de fondo, molesto, exigiendo saber de qué estábamos hablando. Mamá, Ignacio dice que estás siendo ridícula. Que una casa así no se compra para estar sola, se compra para compartir con la familia. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. El lago se veía sereno bajo la luz de la luna. Podía ver mi propio reflejo en el vidrio, una mujer de 69 años que había pasado demasiado tiempo permitiendo que otros decidieran por ella. Rafaela, dile a Ignacio que cambié de opinión sobre esta visita. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no voy a recibir a 18 personas en mi casa sin una invitación previa. Quiero decir que no soy su empleada personal. Mamá, no puedes hacer esto. Ya estamos en camino. Pueden dar la vuelta. La línea se quedó en silencio por un momento. Después escuché a Ignacio gritando de fondo, exigiendo que le pasaran el teléfono. Y vete, soy yo otra vez. Su voz sonaba furiosa. ¿Qué diablos te pasa? ¿Te volviste loca? No. Ignacio. Me volví cuerda. Y colgué. El teléfono no tardó ni 5 minutos en sonar otra vez. Esta vez dejé que sonara. Y sonó. Y sonó. 15 llamadas consecutivas de Ignacio, 8 de Rafaela, 3 de números desconocidos que probablemente eran sus amigos preguntando qué estaba pasando. Cada llamada perdida se sentía como una pequeña victoria. Me preparé una taza de té y me instalé en el sofá, observando cómo las luces de mi teléfono parpadeaban con cada nueva llamada. Era extraño sentir esta calma en medio de lo que sabía que era una tormenta familiar. Por primera vez en años, no sentía la urgencia desesperada de contestar, de explicar, de calmar los ánimos ajenos a costa de mi propia tranquilidad. Finalmente, el teléfono se quedó en silencio. Miré la hora, las 9:30 de la noche. Probablemente habían llegado al pueblo más cercano y estaban buscando un hotel, maldiciendo mi nombre y planeando su siguiente estrategia de manipulación. Conocía bien esa estrategia. Primero vendría la culpa emocional. ¿Cómo podía hacerles esto, después de todo lo que habían hecho por mí? Después llegarían las amenazas veladas. Tal vez ya no me visitarían más. Tal vez era hora de que reconsiderara si realmente merecía una familia. Y finalmente, el golpe maestro, la promesa de cambio, las disculpas que duraban exactamente el tiempo necesario para conseguir lo que querían. Pero esta vez había algo diferente en mí. Una claridad que no había sentido en décadas. Era como si hubiera estado viviendo bajo el agua todos estos años y finalmente hubiera salido a la superficie para respirar aire puro. Recordé mi matrimonio con el padre de Rafaela, que había muerto cuando ella tenía 15 años. Eduardo era un hombre bueno, pero incluso él tenía esa costumbre masculina de asumir que yo me encargaría de todas las tareas domésticas, de la organización familiar, de recordar los cumpleaños y aniversarios. Yo lo hacía con amor, por supuesto, pero nunca me preguntó si quería hacerlo o si necesitaba ayuda. Simplemente asumió que era mi rol natural. Después de su muerte, me volqué completamente en Rafaela. Trabajaba dobles turnos para pagarle la universidad, le compraba ropa de marca para que no se sintiera menos que sus compañeras, le di el pago inicial para su primer apartamento. Cuando conoció a Ignacio, yo fui quien pagó la boda de $30,000 porque era el día más importante de su vida. Y gradualmente, sin darme cuenta,
Había entrenado a mi propia hija para verme como una fuente ilimitada de recursos y servicios, nunca como una persona con necesidades propias. El teléfono vibró con un mensaje. Esta vez era de un número que no reconocía. Señora Ivete, soy Jeremías, primo de Ignacio. Él me pidió que le escribiera porque está muy preocupado por usted. Dice que tal vez está pasando por algún problema emocional y que por eso está actuando de manera extraña. Queremos ayudarla, pero necesita dejarnos acercarnos. Estamos en el Hotel Vista del Lago esperando que reconsidere su decisión. Somos familia, podemos resolver esto conversando. Leí el mensaje 3 veces. La manipulación era tan obvia que casi me daba risa. Ahora resultaba que yo tenía problemas emocionales porque no quería ser tratada como una sirvienta. Ahora resultaba que ellos querían ayudarme obligándome a servirles a 18 personas durante 20 días sin haberme preguntado si estaba de acuerdo. Escribí mi respuesta. Jeremías, no tengo problemas emocionales. Tengo claridad mental. La casa es mía, comprada con mis ahorros de toda la vida. Nadie tiene derecho a exigir que los reciba sin una invitación previa y respetuosa. Si Ignacio quiere hablar conmigo, puede hacerlo como un adulto civilizado, no enviando mensajeros o dando órdenes por teléfono. Buenas noches. Envié el mensaje y apagué el teléfono. Me levanté y caminé por toda la casa, encendiendo las luces de cada habitación. Era hermosa. Tenía 4 dormitorios, 3 baños completos, una cocina con isla central, una sala de estar con chimenea y una terraza que daba directamente al lago. Los pisos eran de madera de cerezo, las paredes estaban pintadas en tonos suaves de beige y verde oliva. Era elegante sin ser ostentosa, acogedora sin ser recargada. Había tardado 3 años en encontrar exactamente lo que quería. Había visitado más de 40 propiedades. Había rechazado ofertas de casas más baratas pero menos perfectas. Esta casa representaba todos mis sueños de tranquilidad, de belleza, de un lugar donde pudiera ser simplemente yo misma sin tener que cuidar, servir o complacer a nadie más. Y ahora Ignacio había asumido que podía convertirla en su casa de vacaciones personal, trayendo a sus amigos y familia política, usando mis muebles, durmiendo en mis camas, comiendo mi comida y probablemente dejando todo desordenado para que yo limpiara después de que se fueran. Me serví una copa de vino que había traído de la ciudad y salí a la terraza. El aire nocturno era fresco y limpio, lleno del aroma del agua y los pinos. Podía escuchar el sonido suave del lago lamiendo la orilla, el canto lejano de algún búho en las montañas. Era perfecto. Pensé en todos los años que había vivido pendiente de las necesidades ajenas. Como secretaria ejecutiva, mi trabajo había consistido en anticipar lo que mi jefe necesitaba antes de que lo pidiera, en organizar su agenda, recordar los nombres de sus clientes, asegurarme de que su oficina estuviera impecable y su café siempre caliente. En casa, había hecho lo mismo con Eduardo y después con Rafaela. Anticipar, organizar, servir, complacer. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había anticipado mis necesidades? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien se había preocupado por mi comodidad, por mi bienestar emocional, por mis sueños? No podía recordarlo. Rafaela me llamaba cuando necesitaba dinero, cuando tenía problemas con Ignacio, cuando quería desahogarse de su trabajo estresante. Pero ¿cuándo había sido la última vez que me había preguntado cómo me sentía yo? ¿Cuándo había sido la última vez que había venido a visitarme simplemente porque quería pasar tiempo conmigo, sin necesitar nada a cambio? Ignacio, por supuesto, nunca había mostrado el menor interés en mi bienestar. Para él, yo era simplemente la suegra, una figura útil que podía prestar dinero, cuidar la casa cuando ellos salían de viaje, cocinar para las reuniones familiares y resolver cualquier problema doméstico que surgiera. Nunca había intentado conocerme como persona. Nunca había preguntado por mi trabajo, mis intereses, mis opiniones sobre cualquier tema que no fuera directamente útil para él. Y yo había permitido todo esto. Había entrenado a mi propia familia para que me viera como un recurso en lugar de como una persona. Esa noche, sentada en mi terraza nueva, rodeada del silencio perfecto del lago, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir viviendo como la madre disponible, la suegra servicial, la mujer que existía únicamente para resolver los problemas ajenos. Iba a empezar a vivir para mí misma. Al día siguiente, tenía trabajo que hacer. Desperté a las 6 de la mañana con una claridad mental que no había experimentado en años. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de mi nueva habitación,
pintando las paredes de un dorado suave que me hizo sonreír. Por primera vez en décadas, había dormido profundamente, sin despertarme a medianoche preocupándome por los problemas de otros. Encendí mi teléfono y encontré 23 mensajes de WhatsApp, 15 llamadas perdidas y 8 mensajes de voz. Todos de Rafaela, Ignacio y números desconocidos que probablemente eran sus familiares y amigos. No abrí ninguno. Tenía cosas más importantes que hacer. Preparé café en mi nueva cafetera y me senté frente al lago con mi libreta de notas. Durante mis 40 años como secretaria ejecutiva, había aprendido que cualquier proyecto exitoso requería planificación meticulosa. Y lo que estaba a punto de hacer era el proyecto más importante de mi vida, recuperar mi libertad y mi dignidad. Escribí una lista titulada Plan de Acción Inmediata. Primero, consultar con mi abogado sobre los derechos de propiedad y cómo proteger mis bienes de futuras invasiones familiares. Segundo, cambiar todas las cerraduras de la casa e instalar un sistema de seguridad. Tercero, revisar mi testamento y mis cuentas bancarias. Cuarto, establecer límites claros y permanentes con Rafaela e Ignacio. Quinto, encontrar formas de construir una nueva vida social que no dependiera de una familia que solo me valoraba por lo que podía darles. Marqué el número de Patricio Herrera, mi abogado de confianza desde hace 20 años. Había manejado mi divorcio amigable años atrás, había redactado mi testamento y había revisado todos los contratos importantes de mi vida. Ivete, buenos días. Me alegra saber de ti. ¿Cómo está tu nueva casa? Hermosa, Patricio. Pero necesito una consulta urgente sobre protección de propiedades familiares. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales, manteniéndome factual y directa. Le conté sobre la llamada de Ignacio, sus exigencias, su actitud de que mi propiedad era automáticamente disponible para su uso personal. Ivete, legalmente tienes todos los derechos del mundo. Es tu propiedad, comprada con tu dinero, registrada únicamente a tu nombre. Nadie puede exigir acceso a tu casa, sin importar el parentesco familiar. ¿Qué pasa si intentan forzar la entrada? ¿O si usan manipulación emocional para presionarme? Mira, puedo redactar un documento legal muy claro estableciendo las reglas de acceso a tu propiedad. También podemos instalar medidas de seguridad y, si es necesario, obtener una orden de restricción si hay acoso o amenazas. Patricio tenía una voz calmada y profesional que me tranquilizaba. Ivete, he visto muchos casos como este. Familias que asumen que pueden disponer de los bienes de sus mayores sin consecuencias. Es más común de lo que imaginas, y es completamente inaceptable. ¿Puedes venir mañana para revisar todo? Quiero asegurarme de que estoy completamente protegida. Por supuesto. Y Ivete, déjame decirte algo personal. Admiro tu decisión de poner límites. He visto demasiadas personas de tu edad que permiten que sus familias las exploten emocionalmente y financieramente. Tú estás haciendo lo correcto. Después de colgar con Patricio, llamé a una empresa de seguridad que había encontrado en Internet. Expliqué que necesitaba un sistema completo para una casa en zona rural, cámaras de seguridad, sensores de movimiento, alarmas conectadas directamente a la central de monitoreo. Señora Gálvez, podemos instalar todo el sistema mañana mismo. También incluye una aplicación para su teléfono donde puede ver las cámaras en tiempo real y recibir alertas de cualquier actividad sospechosa. Perfecto. También necesito cambiar todas las cerraduras. Cerraduras de alta seguridad. Lo incluimos en el paquete. ¿Hay alguna razón específica por la que necesita este nivel de seguridad tan urgentemente? Digamos que necesito proteger mi privacidad de visitas no invitadas. Entendió inmediatamente. Muy bien, señora. Hemos manejado casos similares. Nuestro sistema es completamente confiable. Mi siguiente llamada fue al banco. Solicité una cita urgente con mi asesor financiero para revisar todas mis cuentas, cambiar claves de acceso y asegurarme de que nadie más tuviera información sobre mis finanzas. Mientras organizaba estas llamadas, mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes. Finalmente decidí leer algunos para entender la magnitud del drama que había desatado mi simple negativa a ser tratada como sirvienta. Mensaje de Rafaela. Mamá, estoy muy preocupada por ti. Ignacio dice que tal vez necesitas ayuda médica porque tu comportamiento no es normal. Una madre no trata así a su familia.
Todos estamos en el hotel gastando dinero que no tenemos porque tú decidiste actuar de manera egoísta. Por favor, recapacita y deja que vayamos a la casa. Solo queremos pasar tiempo contigo y conocer tu nueva propiedad. Mensaje de Ignacio. Y vete, creo que no entiendes la situación. Cancelé mis vacaciones del trabajo, gasté dinero en gasolina y hotel, y mis amigos viajaron desde otros estados para conocer la casa. No puedes hacernos esto. Eres parte de esta familia y tienes responsabilidades familiares. Deja de actuar como una niña caprichosa y abre la casa. Mensaje de Jeremías. Señora Ivete, lamento mucho esta situación. Ignacio está muy molesto y Rafaela está llorando. No entiendo por qué no quiere recibir a su familia. Nosotros solo queríamos conocer su nueva casa y pasar un tiempo agradable juntos. Por favor, considere que somos personas que la aprecian y que hemos venido desde muy lejos. Leí cada mensaje con una mezcla de asombro y claridad. Era increíble cómo habían logrado convertir mi decisión de proteger mi propiedad en una especie de crisis familiar donde yo era la villana egoísta y ellos las víctimas inocentes. Nadie mencionaba que habían asumido control de mi casa sin preguntarme. Nadie reconocía que Ignacio me había hablado como si fuera su empleada. Nadie admitía que llegar con 18 personas sin invitación era completamente inapropiado. En su narrativa, yo era simplemente una mujer mayor que había perdido la razón y que estaba lastimando a su familia sin motivo. Era manipulación pura, y por primera vez en mi vida, podía verla con perfecta claridad. Decidí responder con un mensaje grupal que incluyera a Rafaela, Ignacio y Jeremías. He leído todos sus mensajes y quiero aclarar algunos puntos importantes. Primero, mi comportamiento es completamente normal y racional. Una persona que compra una casa con sus propios ahorros tiene todo el derecho del mundo a decidir quién la visita y cuándo. Segundo, Ignacio no me pidió permiso para venir con 18 personas. Me dio órdenes, como si yo fuera su empleada. Eso es inaceptable. Tercero, el hecho de que hayan gastado dinero en viajes y hoteles sin confirmar conmigo si estaba disponible para recibirlos no es mi responsabilidad. Es el resultado de asumir cosas que no debieron asumir. Cuarto, no tengo ninguna responsabilidad familiar de convertir mi casa en hotel gratuito para amigos y familia política que ni siquiera conozco. Envié el mensaje y inmediatamente apagué el teléfono. Tenía cosas más importantes que hacer que seguir leyendo manipulaciones emocionales. Salí a la terraza con una segunda taza de café y observé el lago en la mañana. El agua estaba completamente tranquila, como un espejo gigante que reflejaba las montañas y el cielo despejado. Había algunas gaviotas pescando cerca de la orilla, y a lo lejos podía ver un bote pequeño con un pescador solitario. Era hermoso. Era mío. Y por primera vez en décadas, iba a disfrutarlo en paz, sin la presión constante de complacer a personas que nunca parecían estar satisfechas con lo que yo les daba. Al día siguiente llegó Patricio puntualmente a las 10 de la mañana, acompañado por un notario y varios documentos que había preparado durante la noche. Era un hombre de 60 años, elegante y meticuloso, que siempre me había tratado con el respeto profesional que rara vez recibía de mi propia familia. Ivete, he preparado varios documentos que van a proteger completamente tu propiedad y establecer límites legales claros, me explicó mientras extendía los papeles sobre mi mesa de comedor. Primero, tenemos una declaración formal de propiedad exclusiva que especifica que esta casa es únicamente tuya, comprada con tus fondos personales, y que nadie más tiene derecho sobre ella. Segundo, un documento de acceso restringido que establece que cualquier visita debe ser autorizada previamente por escrito. Tercero, una actualización de tu testamento que protege todos tus bienes de reclamaciones futuras. Revisamos cada documento línea por línea. Patricio había sido muy específico sobre las protecciones legales, incluyendo cláusulas que impedían que familiares pudieran reclamar derechos sobre la propiedad basándose en argumentos emocionales o de necesidad familiar. ¿Qué pasa si intentan usar la manipulación emocional para presionar a otros miembros de la familia?, le pregunté. Ivete, he incluido una cláusula muy interesante aquí. Si alguien intenta usar presión familiar, chantaje emocional o manipulación para acceder a tu propiedad o tus recursos financieros, automáticamente quedan excluidos de cualquier herencia futura. Es una protección muy efectiva contra este tipo de comportamientos. Firmé todos los documentos con una satisfacción profunda. Por primera vez en décadas, tenía protección legal contra las exigencias de mi propia familia. Justo cuando Patricio se marchaba,
Llegó el equipo de seguridad. 4 técnicos profesionales que trabajaron durante toda la tarde instalando cámaras discretas en todos los ángulos de la propiedad, sensores de movimiento en las ventanas y puertas, y un sistema de alarma conectado directamente a una central de monitoreo las 24 horas. Señora Galvez, con este sistema, usted va a saber inmediatamente si alguien se acerca a su propiedad, me explicó el supervisor mientras me mostraba cómo usar la aplicación en mi teléfono. Las cámaras tienen visión nocturna, audio bidireccional, y puede hablar directamente con cualquier persona que aparezca en su propiedad sin necesidad de abrir la puerta o salir de la casa. También cambiaron todas las cerraduras por unas de alta seguridad que requerían llaves especiales imposibles de duplicar sin autorización. Me dieron 4 juegos de llaves y me explicaron que cada una tenía un código único que quedaría registrado en sus archivos. Esa tarde, mientras probaba el nuevo sistema de seguridad, escuché el sonido de varios automóviles acercándose por el camino de grava. Las cámaras captaron inmediatamente las imágenes. 3 vehículos llenos de gente, liderados por la camioneta de Ignacio. Mi teléfono vibró con la alerta del sistema de seguridad. Abrí la aplicación y pude ver claramente a Ignacio bajándose de su camioneta con una actitud determinada y molesta. Detrás de él bajaron Rafaela, Jeremías, y al menos 12 personas más que no reconocía. Algunos cargaban bolsas y mochilas, otros llevaban hieleras y cajas de cerveza. Habían venido preparados para quedarse, sin importar lo que yo hubiera dicho. Observé desde mi sala de estar, sin acercarme a las ventanas, mientras el grupo se dirigía hacia la puerta principal. Ignacio tocó el timbre insistentemente, después comenzó a golpear la puerta con el puño. «Y vete. Abre la puerta. Sabemos que estás ahí», gritaba con una voz que podía escuchar claramente a través del sistema de audio de las cámaras. Después de varios minutos de golpes y gritos, activé el audio bidireccional de la cámara principal. «Ignacio, pueden escucharme perfectamente a través del sistema de seguridad», dije con voz calmada. «No voy a abrir la puerta. Ya les expliqué ayer que esta visita no está autorizada. Y vete, deja de hacer teatro. Abre la maldita puerta ahora mismo». Su cara estaba roja de frustración, y podía ver que algunas de las personas que había traído se veían incómodas con la situación. «Ignacio, le voy a explicar esto una sola vez más, así que escuche cuidadosamente. Esta es mi propiedad privada. Usted no tiene derecho a exigir entrada. Usted no tiene derecho a traer extraños a mi casa sin permiso. Y definitivamente no tiene derecho a hablarme con esa actitud irrespetuosa». Rafaela se acercó a la cámara, con lágrimas en los ojos que inmediatamente reconocí como parte de su estrategia de manipulación emocional. «Mamá, por favor, no hagas esto. Somos tu familia. Solo queremos pasar tiempo contigo y conocer tu nueva casa. ¿Por qué nos estás lastimando así? ¿Qué hicimos mal?». Su actuación era perfecta. La voz quebrada, las lágrimas auténticas, el tono de víctima incomprendida. Durante años, esa estrategia había funcionado perfectamente conmigo. Pero ahora, observándola a través de la cámara de seguridad, podía ver la manipulación con una claridad cristalina. «Rafaela, lo que hicieron mal fue asumir que podían disponer de mi propiedad sin preguntarme. Lo que hicieron mal fue que tu esposo me hablara como si fuera su empleada. Lo que hicieron mal fue no mostrar ni un gramo de respeto por mis decisiones o mi comodidad». Ignacio interrumpió con una explosión de furia que confirmó exactamente el tipo de persona que era cuando no conseguía lo que quería. «Basta de esta estupidez, y vete. Somos familia y tenemos derecho a estar aquí. No puedes comprarte una casa de casi $1 millón y pretender que es solo tuya. Esa casa se compró con la idea de que toda la familia la disfrutara. Ignacio, esa casa se compró con mis ahorros de toda la vida. No con dinero familiar. No con dinero que usted haya contribuido. Con mi dinero, que gané trabajando 40 años. Y se compró exactamente con la idea de que yo la disfrutara. Eres una egoísta de mierda. Una vieja amargada que no entiende lo que significa la familia». El silencio que siguió a esa explosión fue absoluto. Incluso las personas que había traído se quedaron mudas, claramente incómodas con el nivel de agresividad que acababa de mostrar. Rafaela intentó remediar el daño. «Mamá, Ignacio no quiso decir eso. Está frustrado porque canceló sus vacaciones del trabajo y gastó dinero para venir aquí. Todos hicimos sacrificios para conocer tu nueva casa». «Rafaela,
Ignacio acaba de mostrar exactamente quién es cuando no consigue lo que quiere. Y ustedes no hicieron sacrificios para conocer mi casa. Hicieron gastos irresponsables, asumiendo que podían imponerme su visita sin mi consentimiento. Uno de los hombres que había venido con Ignacio, probablemente Jeremías, se acercó a la cámara con una actitud más conciliadora. Señora Ivete, lamento mucho esta situación. Obviamente hay un malentendido aquí. ¿Podríamos al menos sentarnos a conversar como adultos civilizados? Tal vez podamos encontrar una solución que funcione para todos. Por primera vez, alguien me estaba hablando con respeto básico. Pero incluso esa aproximación civilizada seguía basándose en la premisa de que yo debía ceder para encontrar una solución a un problema que ellos habían creado. Jeremías, aprecio su tono respetuoso. Pero no hay malentendido aquí, y no hay necesidad de buscar soluciones de compromiso. La situación es muy simple. Esta es mi casa, ustedes no fueron invitados, y no voy a cambiar mi posición al respecto. Pero señora, somos familia. Jeremías, ser familia no otorga derechos automáticos sobre la propiedad privada de otros. Ser familia significa respetarse mutuamente, comunicarse con cortesía, y pedir permiso antes de asumir que pueden usar los recursos ajenos. Ignacio, que había estado caminando en círculos como un animal enjaulado, volvió a explotar. Ya basta de esta mierda. Vamos a entrar a esa casa me guste o no. Y ahí fue cuando todo cambió definitivamente. El momento en que Ignacio amenazó con entrar por la fuerza fue el momento en que su máscara de hombre de familia preocupado se cayó completamente. Lo vi dirigirse hacia la ventana lateral de la casa, seguido por dos de sus amigos, claramente con la intención de buscar una forma de forzar la entrada. Ignacio, le voy a advertir una sola vez, dije a través del sistema de audio, manteniendo mi voz firme y controlada. Si intenta entrar a mi propiedad por la fuerza, voy a llamar inmediatamente a la policía. Y todo lo que está siendo grabado por las cámaras de seguridad. Se detuvo por un momento, mirando directamente a la cámara con una expresión de furia que me heló la sangre. Era la cara de un hombre que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería a través de intimidación y presión, y que no sabía cómo reaccionar cuando alguien le ponía límites reales. No me importan tus malditas cámaras, vieja loca. Esta casa es de la familia y vamos a entrar. Inmediatamente marqué el número de emergencias. Cuando la operadora contestó, le expliqué la situación con la calma de alguien que había estado esperando exactamente este momento. Tengo 18 personas en mi propiedad privada que se niegan a marcharse y están amenazando con entrar por la fuerza. El líder del grupo acaba de declarar su intención de violar mi propiedad. Todo está siendo grabado por mi sistema de seguridad. Señora, enviamos una patrulla inmediatamente. ¿Está usted en peligro físico inmediato? Estoy segura dentro de mi casa, pero están intentando encontrar formas de entrar sin autorización. Manténgase en línea conmigo hasta que llegue la patrulla. ¿Los conoce usted a estas personas? Sí, son familiares. Mi yerno y sus amigos. Pude escuchar la comprensión inmediata en la voz de la operadora. Claramente no era la primera vez que manejaba una situación donde familiares intentaban abusar de personas mayores. Mientras mantenía la línea abierta con emergencias, observé a través de las cámaras cómo Ignacio dirigía a sus amigos para que revisaran todas las ventanas de la planta baja, buscando alguna que pudiera forzar. Rafaela lo seguía, ya no llorando sino participando activamente en la invasión planificada de mi hogar. «Mamá, si no abres la puerta, vamos a encontrar otra forma de entrar», gritó hacia las cámaras. «No puedes mantenernos afuera para siempre. Esta casa es demasiado grande para una sola persona anciana. Es un desperdicio egoísta». Esa frase me atravesó como una flecha. Una sola persona anciana. Así era como mi propia hija me veía, no como una mujer que se había ganado el derecho a disfrutar de sus ahorros, sino como una anciana egoísta que estaba desperdiciando recursos que deberían estar disponibles para gente más joven y más merecedora. Jeremías intentó una aproximación diferente, acercándose directamente a la cámara principal con una expresión que pretendía ser comprensiva, pero que ahora podía ver como profundamente manipulativa. «Señora Ivete, entiendo que se sienta abrumada por tanta gente llegando de repente. Tal vez cometimos un error en la comunicación. Pero piense en esto. Usted vive sola en una casa enorme, nosotros somos familias jóvenes que trabajamos duro y rara vez tenemos oportunidades de vacacionar en un lugar tan hermoso.
¿No sería más generoso compartir esta bendición? ¿No sería eso lo que haría una buena madre, una buena suegra? Era manipulación pura, envuelta en un lenguaje religioso y emocional diseñado para hacerme sentir culpable por proteger mi propia propiedad. La buena madre debería sacrificarse. La buena suegra debería compartir. La buena persona no sería tan egoísta con sus recursos. Jeremías, respondí a través del audio, una buena madre enseña a sus hijos a respetar la propiedad ajena. Una buena suegra no permite que la traten como empleada doméstica. Y una buena persona no permite que otros abusen de su generosidad. En ese momento escuché las sirenas de la policía acercándose por el camino rural. El sonido cambió inmediatamente la dinámica del grupo. Algunos de los amigos de Ignacio comenzaron a caminar nerviosamente hacia sus automóviles, claramente incómodos con la escalada de la situación. «Mierda, Ignacio», la vieja llamó a la policía, gritó uno de ellos. «Yo no vine aquí para esto». Ignacio miró las cámaras con una expresión de odio puro. «Llamaste a la policía contra tu propia familia. Estás completamente enferma mental, y vete». Rafaela se acercó corriendo a la cámara, ya no fingiendo lágrimas, sino genuinamente desesperada. «Mamá, cancela la policía. Por favor. Ignacio puede meterse en problemas legales. Piensa en nuestra familia. No puedes hacer esto». «Rafaela, yo no hice nada. Ustedes vinieron a mi propiedad sin invitación, tu esposo amenazó con entrar por la fuerza, y ahora van a enfrentar las consecuencias legales de sus acciones». 2 patrullas llegaron a la propiedad. Observé a través de las cámaras mientras 4 oficiales se acercaban al grupo. El contraste fue inmediato. Ignacio pasó de ser el hombre agresivo que amenazaba con violar mi propiedad a convertirse en el yerno preocupado que solo quería visitar a su suegra. «Oficiales, gracias por venir, pero creo que hay un malentendido», le dijo al policía que parecía estar a cargo. «Somos familia de la señora que vive aquí. Vinimos a visitarla a su nueva casa, pero parece que está teniendo algún tipo de episodio emocional y nos cerró la puerta. Estamos preocupados por su bienestar mental». Era increíble ver cómo había cambiado completamente su narrativa en cuestión de segundos. Ahora yo era la que tenía problemas mentales, y ellos eran los familiares preocupados que solo querían ayudar. Abrí la comunicación de audio con los oficiales. «Oficiales, soy Ivete Gálvez, la propietaria de esta casa. Todo lo que acaba de suceder está grabado en mi sistema de seguridad. Estas personas llegaron sin invitación, exigieron entrada a mi propiedad, y el señor que acaba de hablarles amenazó específicamente con entrar por la fuerza». El oficial principal se acercó a la cámara. «Señora Gálvez, ¿está usted bien? ¿Necesita asistencia médica?» «Estoy perfectamente bien, oficial. Simplemente estoy protegiendo mi propiedad de una invasión familiar no autorizada. ¿Podría salir para que podamos hablar con usted personalmente?» «Por supuesto». Salí de la casa por primera vez desde que había llegado el grupo. Llevaba en mi mano los documentos que Patricio había preparado el día anterior, junto con las escrituras de la propiedad y mi identificación. El contraste entre mi aparición calmada y profesional y la agitación obvia del grupo fue inmediatamente evidente para los oficiales. Les entregué toda la documentación legal y les expliqué la situación punto por punto, sin emoción, solo hechos. «Oficial, compré esta propiedad con mis ahorros personales hace 3 días. Ayer, mi yerno me llamó para informarme que venía con 18 personas y que yo debía preparar comida, ropa de cama y servicios de hotel para todos ellos. No me pidió permiso, me dio órdenes. Cuando le expliqué que no estaba disponible para recibir visitas no planificadas, me insultó y amenazó con venir de todas formas». El oficial revisó mis documentos y después se dirigió a Ignacio. «Señor, ¿es cierto que vino aquí sin una invitación específica de la propietaria?» Ignacio intentó mantener su actuación de familiar preocupado. «Oficial, es mi suegra. Pensamos que estaría feliz de recibir a la familia en su nueva casa. Es una mujer mayor que vive sola, y estamos preocupados por su aislamiento social». «Señor, independientemente de la relación familiar, esta es propiedad privada. La señora Gálvez tiene derecho absoluto a decidir quién entra a su casa y cuándo». Rafaela intentó intervenir con su estrategia de lágrimas. «Oficial, mi mamá nunca había actuado así. Siempre nos recibía con los brazos abiertos.
Estamos genuinamente preocupados por su salud mental. El oficial me miró directamente. Señora Gálvez, ¿se siente usted mentalmente competente para tomar decisiones sobre su propiedad? Completamente competente, oficial. De hecho, ayer consulté con mi abogado sobre mis derechos de propiedad y firmé documentos legales para proteger mis bienes de exactamente este tipo de situaciones. Le mostré los documentos de Patricio. El oficial los revisó brevemente y asintió. Muy bien. Señoras y señores, se dirigió al grupo. Necesitan retirarse de esta propiedad inmediatamente. La propietaria les ha negado el acceso, y cualquier intento de permanecer aquí constituye invasión de propiedad privada. El poder de la ley estaba de mi lado, y por primera vez en años, me sentí completamente protegida. El momento en que los oficiales ordenaron al grupo retirarse fue como ver años de manipulación familiar desmoronarse en tiempo real. Ignacio intentó una última maniobra desesperada, acercándose al oficial principal con una expresión de preocupación genuina que habría sido convincente si yo no hubiera conocido su verdadero carácter. Oficial, entiendo que legalmente tienen que irse, pero me preocupa profundamente dejar a mi suegra sola en esta situación. Ella nunca había mostrado este tipo de comportamiento errático. Hemos sido una familia muy unida durante años, y este cambio repentino de personalidad nos tiene genuinamente alarmados. No existe algún protocolo para evaluar el bienestar mental de personas mayores que de repente aíslan a sus familias. Era una estrategia brillante y maliciosa. Estaba intentando usar el sistema legal para forzar una evaluación psiquiátrica que probablemente resultaría en que me declararan incompetente para manejar mis propios asuntos. He visto casos similares en los noticieros. Familias que logran que declaren a sus mayores mentalmente incapaces para poder controlar sus propiedades y finanzas. El oficial me miró con una expresión más seria. Señora Gálvez, ¿ha experimentado algún cambio en su estado mental recientemente? ¿Está tomando alguna medicación nueva? Oficial, mi estado mental nunca ha estado más claro. Durante décadas permití que mi familia abusara de mi generosidad y me tratara como su empleada personal y su fuente ilimitada de recursos financieros. Lo que cambió no fue mi capacidad mental, sino mi disposición a permitir que continuara ese abuso. Saqué mi teléfono y les mostré algunos de los mensajes que había recibido en los últimos días. Oficial, ¿podría leer este mensaje que mi yerno me envió ayer? El oficial leyó en voz alta el mensaje donde Ignacio me ordenaba preparar comida y alojamiento para 18 personas con 30 minutos de aviso. Después leyó el mensaje donde me llamaba egoísta por negarme a cumplir sus exigencias. Señora Gálvez, basándome en estos mensajes y en su presentación coherente de los hechos, no veo evidencia alguna de incompetencia mental. De hecho, veo evidencia de que está tomando decisiones racionales para protegerse de lo que parece ser abuso familiar. Rafaela se acercó corriendo, ya no fingiendo tristeza, sino mostrando desesperación real. Oficial, usted no entiende. Mi mamá siempre ha sido la persona más generosa del mundo. Nos ayudaba con dinero cuando lo necesitábamos, cuidaba nuestros problemas, siempre estaba disponible para la familia. Este comportamiento no es normal en ella. El oficial la miró con una expresión que claramente indicaba que entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Señorita, el hecho de que su madre haya sido generosa en el pasado no le otorga a usted derechos permanentes sobre su propiedad o sus recursos. Los adultos mayores tienen derecho a cambiar la forma en que manejan sus relaciones familiares. Jeremías intentó una aproximación diferente, dirigiéndose directamente a mí con una voz que pretendía ser la del mediador razonable. Señora Ivete, entiendo que tal vez Ignacio no se comunicó de la mejor manera ayer. Todos cometemos errores cuando estamos emocionados. Pero piense en esto, nosotros ya reservamos el hotel por una semana, gastamos dinero en gasolina, algunos de mis primos vinieron desde otros estados específicamente para conocer su nueva casa. ¿No podríamos al menos encontrar un compromiso? Tal vez podrían quedarse solo un par de días, o tal vez podrían visitar la casa durante el día sin quedarse a dormir. Era la manipulación más sutil que había escuchado hasta ahora, porque sonaba razonable en la superficie. Estaba apelando a mi sentido de culpa por los gastos que habían hecho, sugiriendo que yo era responsable de las decisiones financieras irresponsables que ellos habían tomado sin consultarme. Jeremías, el hecho de que ustedes hayan hecho gastos asumiendo que podrían usar mi propiedad sin preguntarme no es mi responsabilidad. Esos gastos fueron el resultado de una decisión unilateral de Ignacio de venir aquí sin invitación.
Las consecuencias financieras de esa decisión son completamente de ustedes. El oficial asintió con aprobación. Señora Gálvez tiene razón. Sus gastos de viaje no constituyen ningún tipo de obligación legal o moral para la propietaria de esta casa. Ignacio finalmente perdió completamente el control. Toda su fachada de preocupación familiar se desmoronó y mostró su verdadera personalidad. Un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería a través de intimidación y que no sabía manejar la frustración cuando alguien le ponía límites reales. Esto es una maldita estupidez. Y vete, tú sabes perfectamente que compraste esta casa pensando en la familia. Nadie compra una casa de $850,000 para vivir sola como una ermitaña. Estás siendo una egoísta de mierda y lo sabes. Después de todo lo que hemos hecho por ti. El oficial inmediatamente se puso alerta. Señor, necesita calmarse inmediatamente o voy a tener que arrestarlo por alteración del orden público. Todo lo que han hecho por mí, repetí, sintiendo una claridad y una fuerza que no había experimentado en años. Ignacio, ¿podría ser específico sobre qué exactamente han hecho por mí? Porque yo recuerdo haber prestado a Rafaela $15,000 para tu camioneta que nunca devolvieron. Recuerdo haber pagado $30,000 por su boda. Recuerdo haber cuidado a Rafaela cuando tuvo gripe, haber limpiado su casa, haber llevado comida cuando estaban sin trabajo. ¿Qué exactamente han hecho ustedes por mí? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los amigos de Ignacio parecían incómodos con la situación que se había desarrollado. Rafaela intentó una respuesta débil. Mamá, nosotros te visitábamos. Rafaela, ustedes me visitaban cuando necesitaban algo. Dinero, comida gratis, que cuidara cosas, que resolviera problemas. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron solo para pasar tiempo conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me sentía, qué necesitaba, cuáles eran mis sueños? No pudo responder porque ambas sabíamos la respuesta. Nunca. En ese momento, escuché la voz de una mujer mayor que se acercaba desde el camino. Disculpen, ¿hay algún problema aquí? Era Matilde, mi vecina más cercana, que vivía a unos 500 metros por el camino del lago. Era una mujer de 72 años, viuda, que había venido a presentarse el día anterior cuando me mudé. Habíamos tenido una conversación hermosa sobre la tranquilidad del lago y los desafíos de vivir solas a nuestra edad. Matilde, no hay problema, le dije. Solo estoy estableciendo algunos límites con familiares que pensaron que podían usar mi casa sin permiso. Matilde se acercó y evaluó la situación con la sabiduría de alguien que había vivido lo suficiente para reconocer la manipulación familiar cuando la veía. Ah, entiendo perfectamente. He visto esta situación muchas veces. Familias que piensan que las propiedades de sus mayores son automáticamente disponibles para su uso personal. Se dirigió directamente a Ignacio con una autoridad natural que me impresionó. Joven, no sé quién le enseñó que puede llegar a la casa de alguien sin invitación y exigir alojamiento, pero esa no es la forma en que funciona el mundo real. Esta señora compró esta hermosa propiedad con su propio trabajo y sus propios ahorros. Ella merece disfrutarla en paz. Ignacio intentó intimidar también a Matilde. Señora, esto es un asunto familiar que no le concierne. Matilde se rió con una risa seca y llena de experiencia. Joven, tengo nietos de su edad, y si alguno de ellos me hablara a mí o a cualquier mujer de mi generación con esa actitud irrespetuosa, se las verían conmigo. Las mujeres de nuestra edad no hemos llegado hasta aquí para permitir que hombres jóvenes y malcriados nos falten el respeto. El oficial principal, que había estado observando todo el intercambio, finalmente tomó control definitivo de la situación. Suficiente. Señoras y señores, tienen 5 minutos para recoger sus cosas y retirarse de esta propiedad. Si no se han marchado para entonces, procederé con arrestos por invasión de propiedad privada. La autoridad en su voz no dejaba lugar a discusión. El grupo comenzó a caminar hacia sus vehículos, algunos murmurando disculpas, otros claramente molestos pero sin opciones. Rafaela hizo un último intento desesperado, acercándose a mí con lágrimas reales por primera vez. Mamá, ¿de verdad vas a terminar nuestra relación por esto? ¿De verdad vas a elegir una casa sobre tu propia familia? Rafaela, yo no estoy terminando nuestra relación. Estoy redefiniendo los términos de nuestra relación para que incluyan respeto mutuo. Y mientras los veía marcharse,
Supe que mi vida había cambiado para siempre. Después de que el último automóvil desapareció por el camino de grava, me quedé parada en mi entrada con Matilde y los oficiales de policía. El silencio que siguió era diferente al silencio de soledad que había conocido durante años. Era un silencio de paz, de dignidad recuperada, de límites finalmente establecidos. El oficial principal me entregó una tarjeta con su información de contacto. Señora Gálvez, si este grupo regresa o si recibe amenazas o acoso de cualquier tipo, no dude en llamarnos inmediatamente. Hemos documentado todo lo que pasó hoy, y si es necesario, podemos ayudarla a obtener una orden de restricción. Gracias, oficial. Realmente aprecio su profesionalismo y su comprensión de la situación. Señora, he manejado muchos casos como este. El abuso familiar hacia personas mayores es más común de lo que la gente piensa, y a menudo es emocional y financiero en lugar de físico, lo que lo hace más difícil de reconocer. Usted hizo exactamente lo correcto al proteger sus derechos y su propiedad. Después de que los oficiales se marcharon, Matilde y yo nos sentamos en las sillas que había puesto en mi terraza. Ella había traído una botella de vino como regalo de bienvenida, y decidimos que este era el momento perfecto para abrirla. Ivete, ¿puedo preguntarte algo personal?, me dijo mientras servía el vino en las copas que había traído de mi cocina. Por supuesto, Matilde. ¿Cuánto tiempo llevas permitiendo que te traten así? La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. No porque fuera ofensiva, sino porque me obligó a enfrentar la verdad completa de mi situación. Honestamente, creo que empezó gradualmente después de que murió mi esposo. Rafaela tenía 15 años y yo me volqué completamente en cuidarla y complacerla. Cuando conoció a Ignacio, él simplemente se aprovechó de la dinámica que yo ya había establecido de ser la persona que resuelve todos los problemas y provee todos los recursos. Matilde asintió con comprensión. He visto esta historia muchas veces. Mujeres de nuestra generación que fueron entrenadas para creer que nuestro valor como madres y esposas dependía de cuánto podíamos sacrificar por otros. Y después, cuando nuestros hijos crecen, no saben cómo relacionarse con nosotras de ninguna otra manera. ¿Tú pasaste por algo similar? Oh, absolutamente. Después de que murió mi Fernando, mis 3 hijos adultos asumieron que podían usar mi casa como hotel familiar gratuito. Llegaban con sus familias los fines de semana, esperando que yo cocinara para todos, limpiara después de ellos, y les prestara dinero constantemente. Un día me di cuenta de que había sido viuda durante 5 años y no había hecho ni una sola cosa solo para mí en todo ese tiempo. Tomó un sorbo de vino y miró hacia el lago. Decidí vender mi casa grande en la ciudad y comprar esta casa pequeña junto al lago. Mis hijos se pusieron furiosos. Me dijeron que era egoísta, que qué iban a hacer para las reuniones familiares, donde iban a quedarse cuando me visitaran. Les dije que podían visitarme aquí cuando yo los invitara, y que las reuniones familiares ahora podían organizarlas ellos en sus propias casas. ¿Cómo reaccionaron? Exactamente como reaccionaron tus familiares hoy. Primero intentaron manipulación emocional, después chantaje, después me dijeron que estaba teniendo algún tipo de crisis mental. Uno de ellos incluso intentó hacer que un médico me evaluara para ver si era competente para manejar mis propias finanzas. La similitud de nuestras experiencias era sorprendente, y a la vez, profundamente reconfortante. No estaba loca, no estaba siendo egoísta, y definitivamente no estaba sola en esta experiencia. ¿Y cómo está tu relación con ellos ahora? Matilde sonrió con una expresión que combinaba tristeza y paz. Es mucho más honesta. 2 de mis hijos eventualmente entendieron que tenían que relacionarse conmigo como persona, no como recurso familiar. Ahora tenemos una relación genuinamente buena basada en respeto mutuo. El tercero. Bueno, él nunca pudo aceptar que yo tuviera derecho a mi propia vida. No hemos hablado en 2 años. ¿Te duele? Por supuesto que me duele. Pero lo que me dolía más era vivir como su empleada doméstica no remunerada y su fuente personal de financiamiento. Perder una relación que era completamente unilateral fue doloroso, pero fue mejor que mantener una relación que era perjudicial para mi bienestar. Pasamos la tarde hablando sobre nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros sueños. Era la primera conversación profunda que había tenido en años donde no estaba siendo consultada sobre problemas ajenos o pedida para resolver crisis familiares. Era simplemente 2 mujeres mayores compartiendo sus experiencias y apoyándose mutuamente.
Esa noche, después de que Matilde se fue a su casa, me senté sola en mi terraza observando las estrellas reflejarse en el agua del lago. Por primera vez en décadas, el silencio no se sentía como soledad. Se sentía como libertad. Mi teléfono había estado sonando intermitentemente durante toda la tarde, pero no había contestado ninguna llamada. Finalmente, decidí revisar los mensajes que había recibido. Había 3 mensajes de Rafaela, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, por favor, llámame. Necesitamos hablar sobre lo que pasó hoy. Ignacio está muy molesto y dice que nunca más va a intentar tener una relación contigo, pero yo no quiero perder a mi mamá. El segundo mensaje. Mamá, entiendo que tal vez Ignacio se comunicó mal ayer, pero no puedes castigar a toda la familia por los errores de una persona. Yo soy tu hija, no cuenta eso para nada. El tercer mensaje. Mamá, estoy llorando mientras escribo esto. ¿De verdad vas a destruir nuestra familia por una casa? Es más importante una propiedad que tu única hija. Había 2 mensajes de números desconocidos que probablemente eran amigos o familiares de Ignacio intentando mediar en la situación. No los abrí. Y había un mensaje de Ignacio que simplemente decía: y vete, espero que estés feliz. Destruiste una familia por tu egoísmo. Cuando estés vieja y sola, recuerda que fue tu decisión. Leí cada mensaje con una claridad que me sorprendió. No sentí culpa. No sentí la urgencia desesperada de llamar a Rafaela para calmar la situación. Sentí tristeza, por supuesto, pero era una tristeza limpia, no contaminada por manipulación o chantaje emocional. Decidí responder solo a Rafaela, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hija y merecía una explicación clara de mi posición. Rafaela, he leído todos tus mensajes y quiero que entiendas algo importante. Yo no destruí nuestra familia. Simplemente dejé de permitir que me trataran como empleada doméstica y fuente ilimitada de recursos financieros. Si nuestra relación no puede sobrevivir sin que yo permita que me falten el respeto, entonces nunca fue una relación genuina. Te amo, pero amar a alguien no significa permitir que abusen de ti. Si quieres tener una relación conmigo basada en respeto mutuo, siempre estaré disponible para esa conversación. Pero no voy a volver a permitir que tu esposo me hable como me habló ayer, y no voy a volver a permitir que asuman que mi propiedad y mis recursos están automáticamente disponibles para ustedes. Envié el mensaje y después apagué el teléfono. Me serví otra copa de vino y salí a caminar por la orilla del lago. La luna estaba llena y creaba un sendero de luz plateada sobre el agua. Podía escuchar el sonido suave de las olas pequeñas lamiendo la orilla, el canto distante de alguna ave nocturna, el susurro del viento en los pinos. Era hermoso. Era mío. Y por primera vez en mi vida adulta, no tenía que compartirlo con nadie que no quisiera. Mientras caminaba, pensé en todos los años que había vivido definiendo mi valor por lo útil que era para otros. Como secretaria, mi valor dependía de que tan eficientemente podía anticipar y satisfacer las necesidades de mi jefe. Como esposa, mi valor dependía de que también podía mantener la casa y cuidar la familia. Como madre, mi valor dependía de cuánto podía sacrificar por el bienestar de Rafaela. Pero ¿cuándo había sido la última vez que había hecho algo simplemente porque me hacía feliz a mí? ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión basada únicamente en lo que yo quería, sin considerar las necesidades o expectativas de otros? Esta casa junto al lago era la primera decisión puramente personal que había tomado en décadas. Y el hecho de que mi familia hubiera reaccionado con tanta hostilidad a mi decisión de priorizar mi propia felicidad, me decía todo lo que necesitaba saber sobre la naturaleza de nuestras relaciones. Mañana comenzaría a construir una nueva vida. Una vida donde mi valor no dependiera de lo que podía dar a otros, sino simplemente del hecho de que merecía ser feliz. Han pasado 6 meses desde aquel día en que establecí mis límites de manera definitiva, y mi vida se ha transformado de maneras que nunca imaginé posibles. Me despierto cada mañana en mi habitación con vista al lago, no con la ansiedad de preguntarme qué problemas tendré que resolver para otros, sino con la tranquila expectativa de decidir cómo quiero pasar mi día. La casa se ha convertido en exactamente lo que soñé que sería, mi santuario personal. He decorado cada rincón según mis propios gustos, sin tener que considerar las opiniones o necesidades de nadie más. Tengo un pequeño estudio donde he comenzado a pintar acuarelas de los paisajes del lago. Nunca había tenido tiempo para explorar mi lado artístico, pero ahora que mis días no están consumidos por las crisis familiares constantes, he descubierto que tengo un talento natural para capturar la luz y los colores del agua.
Matilde se ha convertido en mucho más que una vecina, es la hermana que nunca tuve. Nos visitamos varias veces por semana, compartimos comidas, caminamos juntas por los senderos del lago y hemos desarrollado una amistad profunda basada en intereses genuinos y apoyo mutuo. Ella me ha presentado a otras mujeres de la zona: Paula, una escritora jubilada de 65 años que se mudó aquí después de divorciarse de un esposo que la había menospreciado durante 30 años. Julieta, una exmaestra de 70 años que perdió a su esposo el año pasado y está redescubriendo quién es como mujer independiente. Nos hemos convertido en un pequeño círculo de apoyo de mujeres que entendemos el valor de la autonomía y el respeto mutuo. Organizamos cenas donde cada una cocina lo que quiere y compartimos historias, risas y esa comprensión profunda que solo viene de haber vivido experiencias similares. La situación con Rafaela ha evolucionado de maneras que fueron tanto dolorosas como necesarias. Durante los primeros 2 meses después del incidente, me bombardeó con mensajes alternando entre súplicas emocionales y recriminaciones furiosas. Ignacio, por su parte, cumplió su amenaza de cortar toda comunicación conmigo, lo cual, honestamente, ha sido un alivio enorme. El punto de inflexión llegó cuando Rafaela finalmente vino sola a visitarme, sin Ignacio, 3 meses después de aquel día. Llegó con una actitud que esperaba lágrimas y reconciliación inmediata, pero se encontró con una madre que había cambiado fundamentalmente. «Mamá, extraño mucho nuestra relación anterior. ¿No podemos volver a como eran las cosas?», me preguntó mientras tomábamos café en mi terraza. «Rafaela, nuestra relación anterior no era saludable para ninguna de las dos. Tú me veías como una solución a tus problemas en lugar de como una persona con mis propias necesidades. Y yo permití esa dinámica porque confundía ser útil con ser amada». Fue una conversación difícil y honesta que duró varias horas. Le expliqué que estaba dispuesta a reconstruir nuestra relación, pero tenía que ser sobre bases completamente nuevas. Respeto mutuo, comunicación bidireccional y el entendimiento de que mi tiempo, mi dinero y mi energía ya no estaban automáticamente disponibles para resolver los problemas de su matrimonio. «Pero mamá, ¿qué voy a hacer cuando tenga problemas? Siempre podía contar contigo. Rafaela, puedes seguir contando conmigo para apoyo emocional y consejos. Pero ya no voy a resolver tus problemas financieros, maritales o domésticos. Tú eres una mujer adulta capaz de manejar su propia vida». Fue doloroso verla luchar con esta nueva realidad. Durante años, había dependido de mí como su red de seguridad emocional y financiera. Pero gradualmente, a lo largo de estos meses, he visto cómo ha comenzado a desarrollar su propia fortaleza e independencia. Su relación con Ignacio también ha cambiado. Sin mí como su fuente constante de recursos y soluciones, han tenido que enfrentar sus problemas como pareja. Según me ha contado Rafaela, han ido a terapia matrimonial y él ha tenido que confrontar sus patrones de comportamiento manipulativo y controlador. «Mamá, el terapeuta dice que Ignacio aprendió a ser así porque siempre había funcionado. Dice que tu establecer límites fue probablemente lo mejor que pudo pasar para nuestro matrimonio, aunque al principio no lo entendimos. No toda la familia ha sido capaz de adaptarse a los nuevos límites. Los padres de Ignacio me enviaron una carta muy desagradable acusándome de ser una suegra egoísta que había destruido la unidad familiar. Algunos primos y tíos lejanos han expresado opiniones similares en conversaciones familiares que llegan a mí a través de Rafaela. Pero he descubierto algo liberador: no me importa la opinión de personas que nunca se molestaron en conocerme como individuo. Su aprobación estaba condicionada a mi disposición de ser útil para ellos, y esa no es una aprobación que valga la pena mantener. Mi situación financiera también ha mejorado dramáticamente. Si los préstamos constantes a Rafaela e Ignacio, sin pagar por cenas familiares cada semana, sin cubrir gastos de emergencias ajenas, he logrado ahorrar más dinero en estos 6 meses que en los 3 años anteriores combinados. He contratado a un nuevo asesor financiero que me ha ayudado a planificar mi jubilación de manera que pueda mantener mi estilo de vida actual sin depender de nadie. He invertido en algunos fondos conservadores, he pagado completamente mi casa del lago, y tengo un fondo de emergencia que me da seguridad absoluta sobre mi futuro financiero. También he tomado decisiones importantes sobre mi testamento. Patricio me ayudó a redactar un documento que protege mis bienes de cualquier futuro intento de manipulación familiar. La mayor parte de mi patrimonio irá a organizaciones benéficas que apoyan a mujeres mayores víctimas de abuso familiar, con una porción menor designada para Rafaela, condicionada a que mantenga una relación respetuosa conmigo.
Es una estrategia inteligente, y vete, me explicó Patricio. Les da suficiente para que sepan que sigues siendo su madre, pero no tanto como para que vuelvan a verte principalmente como una fuente de herencia. Mi salud física y mental ha mejorado notablemente. Sin el estrés constante de manejar dramas familiares, duermo mejor, tengo más energía, y he perdido el peso que había ganado durante los años de comer emocionalmente para lidiar con la ansiedad familiar. He comenzado a tomar clases de yoga en el centro comunitario del pueblo cercano, y he conocido a más personas que comparten intereses similares. Hay un grupo de lectura que se reúne en la biblioteca local, y me he unido a una organización de voluntarios que ayuda a mujeres mayores a establecer límites saludables con familias abusivas. Trabajar con estas mujeres me ha mostrado que mi experiencia no era única ni excepcional. El abuso familiar hacia mujeres mayores es epidémico, y a menudo es invisible porque está envuelto en expectativas culturales sobre el sacrificio maternal y la generosidad familiar. Una de las mujeres con las que trabajo, una señora de 75 años llamada Carmen, me dijo algo que nunca olvidaré. Y vete, nos enseñaron que nuestro valor como mujeres dependía de cuánto podíamos dar a otros. Pero nadie nos enseñó que también merecíamos recibir. Nadie nos dijo que era aceptable decir no, que era saludable tener límites, que era normal querer felicidad para nosotras mismas. Ahora, mientras escribo en mi diario cada noche frente al lago, reflexiono sobre todo lo que he aprendido en estos meses. He aprendido que el amor real incluye respeto. He aprendido que la familia verdadera no requiere sacrificio constante de una persona para el beneficio de las otras. He aprendido que establecer límites no es egoísta, es autorrespeto. Más importante aún, he aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de tu vida. A los 69 años, he descubierto quién soy cuando no estoy definida por las necesidades de otros. He encontrado paz, propósito, y una felicidad genuina que no depende de la aprobación o gratitud de nadie más. Esta mañana, mientras tomaba mi café matutino observando el amanecer sobre el lago, recibí un mensaje de Rafaela. Mamá, quería que supieras que Ignacio y yo hemos decidido planear nuestras propias vacaciones este año, en un lugar que podamos pagar nosotros mismos. Pero nos encantaría invitarte a cenar el próximo domingo, si quieres. He aprendido a cocinar el pollo que tanto te gusta. Sonreí mientras leía el mensaje. Era una invitación, no una demanda. Era una oferta de dar, no solo de recibir. Era el tipo de comunicación que viene de una relación basada en respeto mutuo en lugar de necesidad unilateral. Respondí, me encantaría ir a cenar el domingo. Traeré el postre. Mientras guardaba mi teléfono y salía a caminar por la orilla del lago, supe que había tomado la decisión correcta. No había destruido a mi familia al establecer límites. Había salvado las relaciones que valían la pena salvar y había dejado ir las que estaban basadas únicamente en mi disposición a ser explotada. La mujer que camina por esta orilla cada mañana es alguien que respeto, alguien que admiro, alguien cuya compañía disfruto. Por primera vez en mi vida, soy mi propia mejor amiga. Y eso, he descubierto, es la base de toda felicidad verdadera. Un año después, mientras preparo mi segunda exposición de acuarelas en la galería local, reflexiono sobre cómo una sola decisión puede redirigir completamente el curso de una vida. Mis pinturas del lago han despertado interés no solo en el pueblo, sino en coleccionistas de la ciudad que vienen específicamente a ver las obras de la mujer del lago, como me han empezado a llamar. Vendí mi primera pintura por $400 a una pareja joven que se mudó recientemente al área. Era una acuarela del amanecer sobre las montañas que había pintado durante uno de mis paseos matutinos. Ver cómo sus ojos se iluminaron al verla, escuchar cómo hablaron sobre dónde la colgarían en su nueva casa, me llenó de una satisfacción que nunca había experimentado antes. Señora Gálvez, usted captura algo especial en estas pinturas, me dijo la dueña de la galería, una mujer elegante de 50 años llamada Elena. No es solo la técnica, que es muy buena, sino la paz que transmiten. Es como si pudiera sentir la tranquilidad del artista a través del lienzo. Tenía razón. Cada pintura que creo viene de un lugar de serenidad interior que no conocía antes de mudarme aquí. Cuando pinto, no estoy pensando en problemas que necesito resolver, llamadas que necesito devolver, o crisis familiares que requieren mi intervención inmediata. Estoy completamente presente en el momento, observando cómo la luz cambia sobre el agua, cómo los colores se transforman según la hora del día. Mi círculo social ha crecido de maneras inesperadas. Además de mis amigas del lago, he conocido a otros artistas locales,
a escritores que vienen aquí buscando inspiración, a pensionados que han elegido esta zona para sus años dorados. Tenemos cenas comunitarias una vez al mes donde cada uno trae algo hecho en casa, y las conversaciones fluyen desde arte hasta filosofía, desde jardinería hasta viajes soñados. Es fascinante descubrir cuántas personas interesantes existen cuando tienes tiempo y energía mental para conocerlas realmente. Durante décadas, mis interacciones sociales se limitaban a conversaciones superficiales en reuniones familiares donde mi rol era servir y escuchar problemas ajenos. La relación con Rafaela ha encontrado un equilibrio saludable que ninguna de las dos esperaba. Nos vemos cada 2 semanas, alternando entre su casa y la mía. Nuestras conversaciones ahora incluyen mis proyectos artísticos, sus nuevos intereses en jardinería, planes de viajes que cada una está considerando. Ya no soy solo mamá la solucionadora de problemas. Soy Ivete, una mujer con una vida propia interesante. Ignacio y yo hemos desarrollado una cortesía distante pero funcional. Nunca se disculpó por su comportamiento aquel día, pero su actitud hacia mí ha cambiado completamente. Me habla con respeto, pregunta mi opinión sobre temas diversos, y ya no asume que puede disponer de mi tiempo o recursos. Su transformación me confirma que algunas personas solo aprenden a respetar cuando enfrentan consecuencias reales por su falta de respeto. Mamá, creo que no entendía cuánto había sacrificado por nosotros hasta que dejaste de hacerlo, me confesó Rafaela durante una de nuestras cenas recientes. Pensaba que era normal que las madres siempre estuvieran disponibles, siempre dieran, siempre resolvieran todo. No me daba cuenta de que eras una persona con necesidades propias. Esa conversación me emocionó profundamente, no solo porque representaba crecimiento de su parte, sino porque me demostró que establecer límites había sido educativo para ambas. He comenzado a mentorar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares. A través de la organización de voluntarios, trabajo con señoras que están luchando para establecer límites con familias que las explotan emocionalmente y financieramente. Es sorprendente cuántas historias similares a la mía escucho cada semana. La semana pasada, una mujer de 72 años llamada Rosa me contó cómo sus hijos adultos habían convertido su casa en depósito gratuito para sus pertenencias, llegando cuando querían para buscar algo sin llamar primero, y esperando que ella cuidara a sus nietos cada fin de semana sin consultar sus planes. Rosa, usted no es un servicio de almacenamiento ni una niñera gratuita, le dije con la firmeza que he aprendido a usar. Es una mujer que merece que la traten con respeto y consideración. Ayudarla a cambiar las cerraduras y establecer horarios específicos para visitas me recordó mi propio proceso de liberación. Ver cómo su postura se enderezaba gradualmente, cómo su voz se volvía más firme, cómo comenzaba a hablar de sus propios sueños y deseos en lugar de solo los problemas de sus hijos, me llenó de una satisfacción profunda. Mis finanzas continúan fortaleciéndose. Sin las demandas financieras constantes de mi familia extendida, he podido invertir en mi desarrollo personal de maneras que nunca antes fueron posibles. He tomado cursos de pintura avanzada, he viajado sola por primera vez en mi vida, y he comprado equipos artísticos de calidad profesional. El mes pasado hice un viaje de 10 días a Europa, algo que había soñado durante décadas, pero que nunca había podido hacer porque siempre había alguna crisis familiar que requería mi atención o mi dinero. Caminar por los museos de París, observar las obras maestras que había admirado solo en libros, me confirmó que invertir en mi propia felicidad no era egoísmo sino sabiduría. Ivete, irradias una energía completamente diferente, me dijo Matilde cuando regresé del viaje. Es como si hubieras encontrado una parte de ti que había estado dormida durante años. Tenía razón. He redescubierto la curiosidad intelectual, la pasión por aprender, la capacidad de asombrarme con experiencias nuevas. Estas partes de mi personalidad habían estado enterradas bajo años de preocupación constante por las necesidades ajenas. También he comenzado a documentar mi experiencia escribiendo artículos para una revista local sobre envejecimiento saludable. Mi primera pieza, titulada Nunca es demasiado tarde para establecer límites, recibió más respuesta de lectores que cualquier artículo que la revista hubiera publicado en años. Mujeres de toda la región me escribieron contando sus propias historias de abuso familiar sutil, expresando gratitud por ver sus experiencias validadas en print. Una lectora escribió: pensaba que estaba loca por sentirme agotada después de cada reunión familiar. Su artículo me ayudó a entender que no era mi imaginación. Esta tarde, mientras organizaba mis pinturas para la próxima exposición, encontré una nota que había escrito a mí misma durante mis primeros días en esta casa: ¿seré capaz de ser feliz viviendo solo para mí? La respuesta, un año después,
Es rotundamente sí. Más que capaz. He florecido de maneras que nunca imaginé posibles. He aprendido que la soledad y la libertad no son sinónimos de tristeza o egoísmo. Son el espacio necesario para que una persona descubra quién es realmente cuando no está constantemente respondiendo a las demandas de otros. Mientras el sol se pone sobre el lago, creando esos reflejos dorados que nunca me canso de pintar, siento una gratitud profunda por la valentía que tuve aquel día de decir no. Fue la palabra más difícil y más liberadora que había pronunciado en mi vida. La mujer que mira este atardecer es alguien que finalmente entiende la diferencia entre amar a otros y permitir que abusen de ella. He aprendido que el respeto propio no es negociable, y que enseñar a otros a respetarte es uno de los regalos más grandes que puedes darles. Mi vida ahora es mía, completamente.